Un caballo infravalorado, 5 granjeros pobres y un visionario. Nadie imaginó que algo tan simple desataría una cadena de sucesos que cambiarían para siempre el destino de un pueblo entero. Lo que ocurrió después desafió toda lógica. Suscríbete para más historias que tocan el alma. Inspírate con relatos únicos que transforman. ¿Desde dónde nos ves? Comenta abajo. ¿Cómo puede un hombre sostener la esperanza cuando hasta la tierra le da la espalda? El sonido seco de la pala, golpeando el suelo endurecido, rompía el silencio de la madrugada. Tomás, con el rostro curtido por el sol y los años, escupía al polvo como si pudiera arrancarle el cansancio. A su lado el maíz crecía torcido y escaso, como si también dudara si tenía sentido seguir. «No alcanza ni pa' tortillas», murmuró, quitándose el sombrero para secarse el sudor. «Pero aún resiste, como yo». El viento levantó una nube de polvo que le llenó los ojos. Desde la colina podía verse la propiedad de Federico Durán, verde y opulenta, con sus tractores nuevos, reluciendo como bestias de acero. El zumbido de uno de ellos llegó hasta los oídos de Tomás, como un rugido que se burlaba de su azadón viejo y su espalda arqueada. «No les basta con tenerlo todo», gruñó don Efraín, apareciendo a su lado con una mirada oscura. «Ahora quieren lo poco que nos queda». Tomás asintió sin hablar. Allá abajo, junto a la cerca, 2 hombres de Durán inspeccionaban el terreno con planos y medidores. Los miraban como si fueran parte del problema, como si estorbaran. «Hoy en la tarde vendrán al ejido», continuó Efraín. «Quieren convencer al comité para vender, dirán que traen progreso». «¿Y tú les crees?», preguntó Tomás. Efraín escupió al suelo. «Ni un gramo». El sol subía y el calor empezó a aplastar los campos. Al fondo, la escuela del pueblo cerraba sus ventanas para no dejar entrar el polvo. Las gallinas corrían bajo la sombra de los mezquites. Todo parecía suspendido, en un equilibrio frágil entre la supervivencia y el olvido. Entonces, algo interrumpió la rutina. Desde el cerro, una silueta apareció trotando con lentitud. Era un caballo, delgado, con las costillas marcadas y el pelaje gris cubierto de barro seco. Caminaba sin rumbo, pero con una dignidad que desconcertaba. Parecía no temerle a nada, como si el mundo le hubiera arrebatado todo, menos el orgullo. «¿Y ese animal?», preguntó Adela, que venía bajando con un balde de agua. «No lo había visto antes», dijo Tomás, observando cómo el caballo se detenía justo frente a su cerca, con la cabeza en alto. El animal no hacía ruido, no buscaba comida ni agua, solo miraba, directo a Tomás. «Parece perdido», murmuró ella. «O encontró algo», corrigió él sin quitarle la vista. El caballo dio 2 pasos más, se acercó a la pila de piedras junto al maizal y se echó, como si ya supiera que ese sería su nuevo hogar. «No es buena señal», dijo Efraín. «Los animales sienten cosas. Si vino aquí, no es por nada bueno». Tomás se agachó lentamente observándolo. No tenía marcas de riendas, tampoco herraduras. Sus ojos eran oscuros y profundos, llenos de una historia que aún no se contaba. «Quizá solo está cansado», susurró Tomás. «O quizá nos va a traer problemas». Ese día, nadie trabajó con ganas. Las nubes que se formaban en el cielo se disipaban rápido, como promesas incumplidas. En el centro del pueblo, la noticia del caballo corrió. Algunos decían que venía de un rancho donde hubo un asesinato, otros que escapó del rancho de Durán. Pero nadie sabía nada con certeza. Esa noche, Tomás dejó un puñado de maíz cerca del animal. No se lo comió, solo levantó la cabeza y lo miró, como si lo juzgara. «No sé de dónde vienes, viejo», dijo Tomás mientras se sentaba en el umbral de su casa. «Pero si aguantaste tanto como parece, quizá aún tengas algo que enseñarnos». El caballo no se movió. El silencio volvió, pero algo en ese silencio había cambiado, como si el campo seco, la pobreza, el abandono, estuvieran a punto de romper su larga resignación. A la mañana siguiente el caballo seguía ahí.
echado sobre el mismo montón de piedras, con los ojos abiertos y la cabeza en alto, como si no hubiera dormido. Tomás salió temprano, arrastrando los pies, y lo encontró exactamente donde lo había dejado. «Ni te moviste, ¿eh?», le dijo con voz baja, como si no quisiera asustarlo. El animal giró apenas la cabeza. Sus ojos eran oscuros, llenos de una calma rara, como la de alguien que ha visto demasiado. No parecía tener miedo, tampoco mostraba alegría, solo estaba. Tomás dejó un poco de agua en un balde viejo y un puñado de maíz, esta vez más cerca. No esperaba que lo tomara, pero lo intentó. Pasaron los minutos. Nada. Solo el zumbido de las moscas, el crujido de las ramas secas bajo el viento. Y el caballo inmóvil. Cerca del mediodía, Adela pasó con su canasta de hierbas. Al verlo, frunció el ceño. «¿Sigue aquí?» «Sí», dijo Tomás, sin apartar la vista. «No se ha movido. Va a atraer problemas. Ya empezaron a decir en el pueblo que es un mal augurio. ¿Y desde cuándo escuchamos a los que nunca vienen a ayudarnos?». Adela suspiró. Se acercó con cuidado, observando al animal. Se ve triste. Tal vez solo está cansado de la gente. «Como nosotros», dijo ella sin reír. El rumor no tardó en crecer. En la tienda, en la fila del molino, en la fila para el agua, todos hablaban del caballo gris, que era un caballo bravo, que lo habían visto en un rancho de Zacapu donde murió un patrón, que había mordido a un niño, que tenía el demonio adentro, que era de Durán y que si lo tenías en tu terreno te caería una denuncia. Tomás escuchaba todo en silencio, pero cada vez que volvía a casa y lo encontraba ahí, tranquilo, sintió algo extraño en el pecho, como si lo conociera de antes. «No me importa de dónde vengas», le dijo una tarde mientras afilaba su machete bajo el mezquite. «Aquí nadie va a ponerte rienda si no la quieres». El caballo parpadeó, lento. No se alejaba, pero tampoco buscaba contacto. Solo parecía estar esperando algo. Una noche, los perros del rancho empezaron a ladrar como locos. Algo los había alterado. Tomás se levantó, agarró la lámpara de aceite y salió. Bruma, así le empezó a llamar sin pensarlo, estaba de pie, alerta, mirando hacia el monte. «¿Qué ves?», susurró Tomás. De pronto, un par de siluetas se movieron entre las sombras. Se escucharon pasos rápidos, luego el crujido de ramas quebradas y silencio. Demasiado silencio. Bruma resopló, inquieto. Tomás caminó hasta la cerca, iluminando con la lámpara, pero no vio nada. Solo el maizal meciéndose con el viento. Al día siguiente, encontró un lazo roto y una huella de bota en la tierra recién removida. «Alguien quiso entrar anoche», le dijo a Efraín mientras recogían leña. «¿Y qué hiciste?» «Nada». El caballo los espantó antes que yo. Efraín lo miró con una mezcla de duda y respeto. No dijo nada más. Por la tarde llegaron unos vecinos. Entre ellos, Lorenzo, un viejo que siempre tenía una historia lista y una mala intención detrás de cada sonrisa. «Dicen que lo viste en tu terreno, Tomás. Ese caballo gris». «Aquí está», respondió directo. «Pues más te vale sacarlo. Si es el mismo que escapó del rancho de Durán, va a venir la policía a buscarlo». Tomás cruzó los brazos. «No tiene marca, no tiene dueño, y no ha hecho daño a nadie. Todavía», dijo Lorenzo, bajando la voz. «¿Qué te da más miedo, el caballo o lo que dice la gente?» Los hombres se fueron murmurando, pero sin discutir más. Esa noche, Tomás se sentó en el umbral de su casa, Bruma echado cerca de la pila de agua. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas. «Tal vez no sé por qué llegaste aquí, pero si la vida te trajo hasta esta tierra seca, algo tendrás que decir. Y yo voy a escucharte». El caballo levantó la cabeza, como si hubiera entendido cada palabra. En el aire flotaba algo que no se podía explicar. Ni fe, ni certeza. Solo una sensación de que algo importante acababa de comenzar. La campana de la iglesia repicó 3 veces al amanecer y ya los rumores se habían colado por todos los rincones de San Ignacio, en la fila de las tortillas, en el atrio, hasta en la barbería de don Filemón.
Todos hablaban del caballo gris. Ese animal no es normal, decía doña Meche mientras contaba su cambio. A mí nadie me quita de la cabeza que trae un mensaje del más allá. ¿Más allá de qué?, soltó alguien. Si apenas y se puede parar. No te burles. Mi primo en Taretan soñó con un caballo así antes de que se le quemara el rancho. Pues yo digo que es del patrón Durán y lo andan buscando porque vio algo que no debía ver, añadió el carnicero mientras afilaba el cuchillo con parsimonia. El pueblo, pequeño y seco, no necesitaba mucho para armar una historia, y ese caballo que nadie conocía, que había llegado solo y sin marca, era terreno fértil para la imaginación. Tomás lo sabía. Por eso no bajó al centro esa mañana. En vez de eso, se quedó en el corral, observando cómo Bruma se acercaba lentamente a la troje, olfateando la tierra. Había empezado a comer poco a poco, y aunque aún lucía flaco, ya no tenía esa mirada de rendición. ¿Sabes qué dicen de ti allá abajo?, le habló Tomás, limpiando una pala. Que eres un presagio, que das miedo. Y mírate, ni ganas de relinchar tienes. Bruma levantó la cabeza como si entendiera, caminó hasta donde Tomás se encontraba y por primera vez le rozó la mano con el hocico. Fue un gesto simple, apenas un segundo, pero suficiente para revolverle el pecho. En ese momento llegó Adela, con los ojos llenos de fuego. «Fuiste al molino hoy, ¿verdad?» «No». «Pues qué bueno, ya están diciendo que estás loco, que el caballo te embrujó. ¿Y tú lo crees?» «No, pero sí creo que te estás metiendo en problemas. ¿Qué vas a hacer si viene Durán a reclamarlo?» Tomás se encogió de hombros. «Que lo intente. No tiene marca, no tiene papeles, no tiene nada». Adela lo miró en silencio unos segundos. «¿Y tú sí lo tienes?» Tomás no respondió de inmediato. Se agachó, recogió un poco de maíz quebrado del costal y se lo ofreció al caballo, que esta vez comió sin titubear. A veces uno no elige, Adela, a veces solo sabe. Ella se cruzó de brazos. «¿Y cómo lo vas a llamar?» Tomás pensó por un momento. «Bruma, porque llegó con la niebla y porque nadie lo ve claro». Adela sonrió apenas, pero no dijo nada más. Esa tarde el aire se volvió más pesado. Algo se sentía distinto. Bruma caminaba con más fuerza. Revisaba cada rincón del terreno como si estuviera buscando algo. En un momento se detuvo frente al viejo roble, junto a la noria seca, y empezó a escarbar con una de sus patas. Tomás se acercó, curioso. Quitó la tierra suelta con una vara y descubrió un objeto de metal oxidado, una herradura vieja, doblada. «¿Es tuya?», preguntó en voz baja. Bruma resopló y retrocedió un paso. Tomás recogió la herradura y la guardó. No sabía por qué, pero sintió que no era casualidad. Al día siguiente, mientras reparaba una cerca, se le acercó don Julián, el más anciano del pueblo. «Dicen que lo adoptaste». «No lo adopté, se quedó». «Pues que sepas que ese animal viene de lejos. Yo vi uno igual hace muchos años, cuando trabajaba en Jalisco. Lo usaban para arrear toros bravos. Era manso con los niños, pero temido entre los hombres. ¿Y qué pasó con él?» «Dicen que se escapó, que el patrón lo golpeó con un fierro y una noche el animal lo enfrentó. Después se fue». Tomás sintió un escalofrío. «¿Y tú crees que sea el mismo?» «No lo sé, pero si lo es, entonces no está aquí por accidente». Cuando cayó la noche, Tomás volvió a sentarse frente a la puerta, con Bruma acostado cerca. El cielo estaba despejado, la luna apenas asomaba. «No sé qué historia traes encima», dijo Tomás, mirando el lomo del animal. «Pero si viniste aquí, es por algo, y aunque no le guste al pueblo, aquí tienes tu lugar». Bruma giró la cabeza. En sus ojos aún había tristeza, pero ya no era una tristeza sola. Era compartida. El sol apenas comenzaba a calentar la tierra cuando los motores retumbaron en el valle. No eran los sonidos de gallinas ni de bueyes arrastrando arados viejos. Era un rugido de metal nuevo, brillante, arrogante. La gente salió de sus casas a mirar.
4 tractores rojos, imponentes, cruzaban lentamente por la calle principal como si desfilaran en día de fiesta. Tomás los vio desde lo alto de su parcela. Bruma, junto a él, resopló con nerviosismo y empezó a caminar en círculos. «Sí, ya lo sé», murmuró Tomás. «A mí también me revuelve en el estómago». Los tractores se detuvieron frente a la casa comunal, justo donde se llevaría a cabo la asamblea del ejido. Una camioneta negra se estacionó detrás. Bajó Federico Durán, impecable como siempre, con botas lustrosas, camisa blanca y sombrero ancho. Lo seguían 2 hombres con cara de pocos amigos y una mujer que tomaba fotos de todo. «Buenos días, paisanos», dijo con una sonrisa afilada. «Hoy empieza una nueva etapa para San Ignacio. Vamos a modernizar el campo, a dejar atrás el azadón y la mula flaca». Algunos lo aplaudieron, otros cruzaron los brazos. Tomás llegó con Adela y don Efraín. Beto y Martín se quedaron afuera, escuchando desde las sombras. «Traje a esta ingeniera», continuó Durán, señalando a la mujer, «para que les explique cómo con estos tractores se puede duplicar la cosecha de maíz y reducir la necesidad de mano de obra». «¿Y qué vamos a sembrar si ya no tenemos tierras?», preguntó alguien. Durán sonrió más ancho. «Justo por eso estoy aquí. Quiero hacerles una oferta justa. Compraré sus parcelas a buen precio. Ustedes se quitan el peso de encima y yo me encargo de convertir este lugar en algo digno de admirar». Hubo un murmullo general. Don Efraín levantó la voz. «Usted ya tiene más tierra de la que puede ver desde su ventana. ¿Por qué quiere la nuestra?». «Porque es terreno sin uso, viejo. Seco, improductivo. Es como tener un burro enfermo ocupando el establo». Tomás apretó los puños, dio un paso al frente. «¿Y quién decide eso? ¿Usted?». «Yo no decido, Tomás. El progreso lo hace. Y tú, con ese caballo flaco que recogiste, estás quedándote atrás». Las miradas se voltearon, algunas con pena, otras con miedo. «Ese caballo tiene más dignidad que muchos que vienen a prometer cosas que no cumplen», dijo Adela firme. Durán la miró como si le hubiera picado una abeja. «A usted, señora, nadie le está hablando, pero si quiere opinar, también puedo hacerle una oferta por su terrenito». «Ofrezca respeto, que eso sí le falta», respondió Adela sin bajar la voz. El ambiente se tensó. El aire se volvió pesado y los murmullos se convirtieron en silencio. «Esto no es una amenaza», continuó Durán, cambiando el tono. «Es una oportunidad. Yo ya invertí en maquinaria. En 3 meses estaré sembrando con drones, sensores de humedad y fertilizantes que ni conocen. Ustedes pueden quedarse con su nostalgia o adaptarse». Salió del salón sin esperar respuesta. Sus hombres lo siguieron. Los motores arrancaron de nuevo y los tractores se alejaron dejando una estela de tierra suelta y humo. Tomás salió despacio. Afuera, Bruma lo esperaba junto al árbol. No se había movido. «¿Lo viste?», preguntó Tomás mientras le acariciaba el cuello. «Eso es lo que piensan de nosotros, que estorbamos». Efraín se acercó. «Nos quieren comprar con promesas. Pero no todo lo que brilla sirve para sembrar». Tomás miró el horizonte. «Va a ser difícil, Efraín». «Sí, pero no imposible. A veces, las raíces más profundas no se ven». Bruma relinchó de repente. Todos voltearon. El caballo había clavado la mirada en el camino que llevaba al rancho de Durán. «Este animal siente cosas», dijo Adela en voz baja. «Pues ojalá sienta lo que viene», respondió Tomás, «porque lo que sea no va a ser poco». El sol apenas asomaba entre los cerros cuando Tomás ensilló a Bruma por primera vez. No fue fácil. El caballo no pateó ni relinchó, pero tampoco se dejaba amarrar. Era como si no confiara aún del todo, como si necesitara que cada paso fuera un pacto. «Tranquilo, viejo. No te pido que cargues con todo, solo que camines conmigo», susurró Tomás, con una paciencia que no le conocían ni las gallinas. Después de unos minutos tensos, Bruma cedió. Con la silla encima y una soga de yute atada suave al cuello,
Bajaron juntos hacia la parcela de Efraín, donde los otros granjeros lo esperaban. «¿De verdad lo vas a traer aquí?», fue lo primero que soltó Beto con el ceño fruncido. «Nomás míralo», agregó Martín. «Flaco, sucio, se ve igual de cansado que nosotros». «Entonces se lleva bien con el grupo», respondió Tomás con una sonrisa torcida. Adela, sin decir nada, se acercó a Bruma. Lo miró a los ojos. Él no se apartó, solo bajó la cabeza como en señal de respeto. «Tiene algo», dijo ella en voz baja. «No sé qué, pero lo tiene». Efraín los observaba desde su silla de madera, con la espalda encorvada y las manos cruzadas sobre el bastón. «Si va a estar aquí, más le vale servir de algo. No estamos para mascotas». «No lo es», respondió Tomás. «Este animal trabaja si lo tratas con dignidad». Beto soltó una carcajada seca. «¿Y tú qué sabes de dignidad animal, Tomás?» «Lo mismo que tú sabes de callarte», le respondió sin mirarlo. Hubo un silencio tenso. Nadie se movió. Bruma levantó las orejas y avanzó despacio hasta una pila de leña que los hombres habían dejado cerca. Olfateó, pateó un poco con la pezuña y empujó un tronco que ocultaba una víbora enrollada. El chillido fue inmediato. La serpiente salió disparada y Martín pegó un salto que lo dejó del otro lado del surco. «¡Santa madre!», gritó. «Esa cosa iba a picarnos». Todos quedaron helados. Tomás se acercó al caballo y lo acarició detrás de la oreja. «Ahí está». Ya empezó a ganarse el desayuno. Desde ese día, Bruma comenzó a caminar con ellos en las mañanas. No arrastraba arado, pero guiaba al ganado con solo aparecer. No era rápido, pero llegaba donde los otros no se atrevían. En una ocasión, Beto quedó atrapado en el lodazal de la acequia vieja. Los demás no lo oyeron, pero Bruma sí. Se lanzó trotando hacia el sonido, relinchando como nunca, hasta que todos corrieron tras él. Lo encontraron jalando con los dientes la manga del pantalón de Beto, como si supiera lo urgente del momento. «No sé si este caballo es normal», dijo Martín, mientras ayudaban a Beto a levantarse, «pero ya no pienso dudar de él». Esa noche, junto a la fogata, los 5 compartieron una cena simple: frijoles, tortillas y un poco de queso seco. Bruma, cerca, comía maíz de un costal que Adela le apartó. «¿Y si hacemos esto más seguido?», preguntó Efraín. «No la comedera, lo otro, lo de trabajar juntos». «¿Juntos?», repitió Tomás. «Sí, ya vimos lo que viene. No podemos solos, pero si juntamos herramientas, fuerza, ideas, tal vez sí podamos plantar algo que valga la pena». «¿Y tú?», preguntó Adela a Tomás. «¿Te unirías?». Tomás miró a Bruma, que parecía atento, como si esperara su respuesta también. «Solo si Bruma viene con nosotros». «Entonces estamos completos», dijo Efraín. Esa noche, el cielo parecía más claro. La luna llena iluminaba los surcos secos como si prometiera algo. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo sintieron. Algo había cambiado. Lo que empezó como una reunión de necesidad se estaba volviendo familia, con todo y un caballo que ya no parecía tan extraño. La tierra crujía bajo los pies, seca como pan viejo. Cada surco abierto costaba sudor, espalda y fe. Los 5 granjeros trabajaban desde que salía el sol, con las manos agrietadas y el alma endurecida por los años. Tomás clavaba el pico sin hablar. A su lado, Adela se encargaba de revisar los surcos que irían sembrando. Beto y Martín repartían las semillas de maíz a ritmo lento, como si les doliera entregarlas. Y Efraín, aunque ya no podía doblarse como antes, se sentaba cerca para afilar las herramientas y vigilar que nadie se rindiera. «Esta tierra está cansada», dijo Adela, secándose la frente con el brazo. «No más que nosotros», respondió Beto, tirando otra línea de semilla. «¿Y si ya no da nada?», preguntó Martín en voz baja. Tomás se detuvo, se quitó el sombrero y miró el campo. «El maíz es terco, como nosotros. Solo hay que insistirle».
Bruma caminaba entre ellos despacio. No arriaba ni sembraba, pero su presencia calmaba. Cuando alguien se alejaba mucho, él iba tras ellos. Si un bulto caía, lo olfateaba y se quedaba hasta que lo recogieran. Era como si cuidara más que ayudara, como si supiera que, en ese momento, todos necesitaban compañía más que fuerza. Una tarde, mientras terminaban de cubrir la última hilera, un trueno retumbó a lo lejos. Todos alzaron la mirada. ¿Será agua?, dijo Efraín casi como un rezo. Ojalá no sea puro ruido, agregó Adela. Al día siguiente, lloviznó. No fue mucha agua, pero suficiente para dejar la tierra suave, como si la despertara. Todos celebraron con una comida improvisada en el cobertizo de Efraín. Pero la alegría duró poco. Pasando la colina, en los terrenos de Durán, se escuchaba el rugido constante de maquinaria. Tractores que no descansaban, drones que sobrevolaban los campos, sistemas de riego que brillaban bajo el sol. ¿Ya vieron eso?, dijo Martín señalando los campos verdes más allá del cerro. Sí, lo vimos, respondió Tomás. Eso es lo que quieren quitarnos. Lo verde, lo limpio, lo fácil. No es fácil, corrigió Adela. Solo es más caro. En silencio, observaron las hileras perfectas de maíz en los terrenos de Durán. Las mazorcas ya estaban formadas, altas, gruesas, como si hubieran nacido bendecidas. Nosotros sembramos con esperanza, ellos con inversión, dijo Efraín sin amargura, solo con verdad. Esa misma noche, Tomás volvió a revisar sus cultivos. Las plantas pequeñas asomaban con timidez, algunas ya mostraban brotes verdes. Bruma se acercó por detrás, tranquilo. Tomás le habló sin voltearse. Nos va a costar, viejo, mucho, pero este maíz no va a salir por dinero, va a salir por coraje. De pronto, escuchó algo. Ramas pisadas, rápido, cerca del alambrado. Bruma relinchó suave, pero sin moverse. Tomás se giró y caminó hacia el sonido. No encontró a nadie, pero en el suelo había huellas recientes. No eran de animal. ¿Quién andará husmeando?, murmuró. Al día siguiente, Adela lo encontró revisando la cerca. ¿Pasó algo? Anoche alguien vino. No robaron nada, pero dejaron marcas. ¿Durán? No lo sé, pero no me huele bien. Adela apretó los labios. Tenemos que estar más unidos que nunca, Tomás. Si esto se pone feo, no podemos flaquear. Él asintió. Ya empezamos a sembrar. Ahora vamos a cuidar lo nuestro. Volvió a ver sus plantas pequeñas pero firmes. Luego miró a Bruma, que pastaba cerca sin perderlos de vista. En ese momento, Tomás entendió que la cosecha que buscaban no era solo maíz, era dignidad, era demostrar que valían, aunque no tuvieran tractores ni terrenos llanos, que aún podían pararse frente a cualquier tormenta y seguir. Era día de mercado en San Ignacio. El zócalo olía a tamal caliente, pan recién horneado y el inconfundible aroma de ganado. Cada 15 días, los rancheros traían sus animales para venderlos o cambiarlos. El sol picaba desde temprano y el calor hacía que hasta las piedras sudaran. Bruma, atado con una soga floja a un poste de sombra, observaba todo con esa calma suya que no parecía de este mundo. Tomás, mientras tanto, revisaba unas semillas que quería intercambiar por herramientas. A unos metros, un toro cebú de más de 500 kilos bufaba dentro de un corral improvisado. Era nuevo, traído por un ganadero de fuera, y no le gustaban los ruidos. Cada vez que alguien gritaba o se acercaba demasiado, golpeaba los barrotes con la frente. «Ese animal no está para andar suelto», dijo don Efraín al pasar. «Está nervioso», respondió el dueño, un hombre joven de acento norteño. «Pero no pasa nada, lo tengo bien controlado». Tomás le echó una mirada rápida al cerco. Alambre flojo, amarrado con cuerdas. Nada que pudiera contener una bestia enloquecida. ¿Y si se suelta? No se va a soltar. Las palabras no habían terminado de salir cuando un cohete de los niños explotó cerca. El estallido fue seco, fuerte, como una palmada del cielo. El toro bufó,
empujó con fuerza y rompió una de las estacas. En segundos, el corral cedió, gritos, correr de pies, gente tropezando. Y en medio del caos, un niño, Lalo, de apenas 6 años, quedó paralizado justo en el camino del toro. Nadie llegaría a tiempo. Bruma se alzó de golpe. Con un relincho seco, quebró la cuerda con una sacudida y salió disparado. No galopó hacia el toro. Se cruzó justo frente al niño, lo empujó con el pecho y lo tiró hacia un costado. El toro pasó a centímetros, resbalando, confundido. La escena duró segundos, pero el silencio que la siguió fue eterno. Lalo lloraba, pero estaba ileso. Su madre llegó corriendo, lo abrazó como si lo quisiera volver al vientre. Bruma se quedó inmóvil. Solo su respiración agitada y sus patas temblorosas decían lo que acababa de pasar. «Ese caballo», murmuró alguien. ¿Vieron lo que hizo? Le salvó la vida al niño. El dueño del toro intentaba controlar a su bestia con una vara, sin éxito. Nadie lo ayudaba. Todos miraban al animal gris, sucio, sin riendas, como si lo vieran por primera vez. Tomás llegó al fin. Se arrodilló junto a Bruma, que bajó la cabeza. «Lo viste venir antes que todos. Gracias, viejo». Efraín, Adela, Beto y Martín llegaron poco después. Ninguno dijo palabra. Solo lo miraban, como si no pudieran creer que ese mismo animal, que casi rechazaron, ahora era héroe del pueblo. «Ese caballo es distinto», dijo Adela, rompiendo el silencio. «No sé cómo explicarlo, pero siente cosas. Entiende». La mamá de Lalo se acercó. Traía al niño de la mano, aún con lágrimas en los ojos. «Gracias por no haberlo amarrado más fuerte», dijo a Tomás. «Gracias por dejarlo ser». Tomás no supo qué responder, solo asintió. Los rumores volaron más rápido que las moscas. En menos de 1 hora todos sabían del caballo que enfrentó al toro para salvar a un niño. Algunos lo llamaban milagro, otros simple instinto. Pero nadie volvió a referirse a Bruma como ese animal flaco. Esa noche en el fogón, la conversación no giró en torno a Durán ni al maíz seco. Giró alrededor de Bruma. «¿Creen que él sienta cuando algo malo va a pasar?», preguntó Martín. «Lo que siento es que nos está cuidando», respondió Beto, «como si él también tuviera algo que defender. Tal vez no vino aquí por casualidad», agregó Efraín mirando al fuego. «Tal vez lo mandaron, no del cielo, pero sí de la vida misma». Tomás se quedó en silencio, viendo cómo Bruma se acostaba cerca de la parcela, no como un guardián, como parte del lugar. Y por primera vez, el pueblo entero comenzó a entender que Bruma no era un simple caballo. Era el principio de algo más grande, algo que apenas empezaba. Martín llevaba días callado, con la mirada más allá del horizonte. No hablaba mucho, pero observaba todo. Las semillas, los rostros cansados, los documentos viejos que Efraín guardaba en una caja de madera desde hacía décadas. Algo hervía dentro de él, y una tarde, mientras Bruma pastaba cerca del maizal, soltó la bomba. «Conozco a alguien, un abogado. Es joven, de la ciudad, pero viene de familia ejidataria. Tal vez pueda ayudarnos». «¿Un abogado?», dijo Tomás, bajando el machete. «¿Y qué va a hacer contra Durán? Ese hombre tiene jueces en la bolsa. No todos se venden. Darío estudió con beca y odia las injusticias. Si le explicamos cómo está el asunto, podría encontrar una forma de defender lo que es nuestro». Efraín resopló. «Los papeles del ejido están viejos, Martín. Algunos ni se entienden. Por eso mismo, si hay algo en esos papeles que podamos usar, Darío lo va a encontrar». Nadie respondió de inmediato. La idea sonaba buena, pero todos sabían que meterse con Durán era cosa seria. Aún así, Tomás miró a los otros, luego a Bruma, que levantó la cabeza como si también estuviera esperando. «Que venga», dijo Tomás al fin, «que venga y vea por qué vale la pena luchar». Una semana después, Darío llegó en un coche viejo, cubierto de polvo hasta el toldo.
Era delgado, con lentes redondos y una mochila llena de libros y folders. A simple vista, parecía más maestro que abogado. «Buenas tardes», saludó al bajar. «¿Quién es Tomás?» «Yo», dijo el aludido, dándole la mano con firmeza. «Martín me habló de ustedes. Me dijo que hay tierras en peligro y un hombre poderoso que quiere quedarse con lo poco que tienen». «Eso y más», respondió Adela con los brazos cruzados. «Quiere borrar nuestra historia». Darío pasó la tarde con ellos, revisando actas, documentos del ejido, contratos viejos, incluso recibos olvidados. Tomó apuntes, preguntó mucho, escuchó más. «Aquí hay algo», dijo mientras hojeaba un cuaderno amarillo. Según esta acta de 1989, las tierras que Durán está usando como zona de expansión nunca fueron autorizadas para uso comercial. Técnicamente, sigue siendo suelo de conservación agrícola. ¿Y eso qué significa?, preguntó Beto. Que si podemos probarlo y demostrar que los deslindes actuales no respetan lo establecido, podemos frenar su avance legalmente. Un silencio cargado llenó el cuarto. «¿Y tú te vas a meter en eso?», preguntó Efraín sin rodeos. «Ya me metí», respondió Darío con una sonrisa leve. Tomás lo llevó a conocer el terreno. Bruma caminó junto a ellos, como si reconociera al forastero. «¿Siempre va contigo?», preguntó Darío. «No conmigo, con nosotros. Desde que llegó ha estado ahí, mirando, sintiendo». El abogado acarició al caballo con cuidado. Bruma no se movió. «Nunca pensé que un animal pudiera entender tanto sin decir una sola palabra. Eso es lo que más nos hace falta a veces, silencio que entienda». Darío se quedó esa noche en la casa de Martín. Al día siguiente fue al registro municipal acompañado por Adela. Durán, al enterarse de su presencia, mandó una carta al comisariado ejidal, exigiendo una reunión urgente. «Esto se va a poner feo», dijo Tomás al leerla. «Entonces vamos bien», respondió Darío. «Porque cuando el poderoso se pone nervioso es porque el débil empezó a hacer ruido en el lugar correcto». Al caer la tarde, mientras el viento mecía los maizales, Darío salió del cobertizo con una copia de plano en la mano. «Aquí está», dijo. «Una porción del terreno que Durán ya limpió y cercó sigue figurando como zona comunitaria. Eso es ilegal». Bruma, que estaba cerca, relinchó con fuerza. Todos voltearon. «¿Qué fue eso?», preguntó Martín. Tomás lo miró con atención. Es como si también lo supiera, como si entendiera que acabamos de encontrar algo importante. Esa noche no hubo cena, pero sí esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, el enemigo no parecía invencible. Y en medio de ese campo seco, en la raíz de esa tierra agrietada, empezó a germinar algo más fuerte que el maíz, la idea de justicia. El sol apenas se levantaba cuando Tomás salió al campo con Bruma pisándole los talones. Había algo distinto en la mañana, un aire más denso, como si la tierra estuviera conteniendo el aliento. Tomás, azadón en mano, se acercó al linde del terreno, justo donde el maíz empezaba a asomar. Bruma no lo siguió. En lugar de eso, se detuvo en un rincón donde solo crecía hierba vieja, cerca de una pila de piedras que nadie había tocado en años. El caballo miraba fijo, inmóvil. «¿Qué traes ahora?», murmuró Tomás. Se acercó con cautela. Bruma relinchó una sola vez, bajo y seco, como si dijera aquí. Tomás dejó el azadón y comenzó a apartar piedras con las manos. A los pocos minutos, sintió que algo duro, distinto, golpeaba sus dedos. Era una caja de madera húmeda por el tiempo, con una tapa que crujió al abrirse. Dentro, papeles amarillentos, una libreta de cuero viejo y una pequeña medalla con la imagen de San Isidro Labrador. Tomás tragó saliva. «Esto era de mi abuelo». La libreta tenía una letra apretada, firme. En la primera hoja, un mapa hecho a mano. Luego, una lista de nombres y números. En las siguientes, relatos breves. «Hoy firmamos los linderos con los ejidatarios vecinos. Federico padre no quiso firmar, pero marcamos el terreno con piedra blanca y testigos.
Tomás se sentó sobre la tierra y pasó las hojas con cuidado. Cada palabra parecía un susurro del pasado y cada línea una pieza de algo que, sin saberlo, había estado buscando toda su vida. Bruma se acercó, bajó la cabeza y olfateó la medalla. Luego se echó, tranquilo, como si supiera que esa caja era una llave. Tomás llevó los documentos con Darío esa misma tarde. El joven abogado no podía creer lo que tenía en las manos. Esto cambia todo. Sí, aquí está registrado un acuerdo entre tu abuelo y el abuelo de Durán sobre una franja de tierra que ahora está en disputa. Y hay firmas. No está en ningún archivo oficial, pero si presentamos esto con los testimonios correctos, podemos probar que ustedes tienen más derecho del que Durán quiere admitir. Tomás se dejó caer en una silla de madera. Mi abuelo decía que la tierra recuerda, aunque uno olvide. Y tu caballo también, al parecer, dijo Darío, sin poder dejar de mirar a Bruma, que los observaba desde la entrada con esa calma rara que lo volvía parte de todo. Esa noche, Tomás convocó a los otros granjeros. Miren lo que encontramos. Pasaron la libreta de mano en silencio. Beto fue el primero en hablar. Esto vale más que cualquier documento de Durán. Y nos llega justo cuando más lo necesitamos, dijo Adela. ¿Casualidad?, preguntó Martín. Yo ya no creo en casualidades, respondió Efraín, tocando la medalla con los dedos. Hay cosas que la tierra guarda hasta que alguien se atreve a buscar. Tomás cerró la caja con cuidado. Lo que empezó como una lucha por no rendirnos, ahora es una lucha por la verdad. Y no estamos solos. Ni la tierra ni el tiempo nos dejaron solos. Bruma relinchó una vez más, fuerte, como si diera el último sello a lo que todos ya sabían, que algo profundo acababa de desenterrarse, y que lo que venía después sería mucho más grande. El viento soplaba más caliente de lo normal esa noche. No era un calor de verano ni de fuego de fogón. Era otro tipo de calor, uno que parecía avisar de algo. Bruma estaba inquieto. Caminaba en círculos, bufaba y alzaba las orejas con cada crujido del monte. Tomás se levantó de su petate, molesto. ¿Qué tienes, viejo? Ya es la tercera vez que me despiertas. Bruma relinchó, corto, y corrió hacia la puerta, golpeándola con el hocico. Algo lo llamaba afuera. Tomás se puso las botas a medias, agarró la lámpara de petróleo y salió. El olor lo golpeó como una bofetada. Humo. Y no era humo de fogata ni de milpa quemada a propósito. Era denso, picante, humo de algo grande. Bruma ya estaba al borde de la parcela, mirando hacia el cerro que compartían con Efraín. La línea del horizonte brillaba de rojo. «¡No puede ser!», murmuró Tomás y echó a correr. Los gritos no tardaron. Adela apareció con un balde. Martín venía detrás con una cobija mojada. Beto traía un pico como si pudiera pelear con las llamas. El fuego avanzaba como bestia suelta. La maleza seca ardía en segundos. Las mazorcas jóvenes crujían antes de ser consumidas. Todo el esfuerzo de semanas, perdido en minutos. ¡Agua! ¡Rápido!, gritó Adela, mientras trataba de contener una línea de fuego que amenazaba con llegar al corral. Tomás buscó con la mirada a Bruma. Lo vio corriendo a lo largo de la cerca, olfateando el aire, como si buscara el origen de todo aquello. «Por allá no, Bruma, vente», gritó Tomás, pero el caballo no se detuvo. Bruma llegó hasta un rincón del terreno donde las llamas aún no habían tocado. Se detuvo, rascó con las patas la tierra y relinchó fuerte. Tomás corrió hasta él. El humo lo hacía toser. «¿Qué ves?». Entonces lo notó. A 1 metro del poste, medio enterrado, había un bidón, de esos de gasolina, quemado por un lado, pero claramente no estaba ahí por accidente. No fue un rayo, no fue el calor. Esto lo hicieron, dijo Tomás con rabia contenida. «¿Qué dices?», preguntó Martín, acercándose. Tomás levantó el bidón y se lo mostró. El olor a gasolina era inconfundible. «Nos lo prendieron». Silencio. El fuego empezaba a calmarse gracias al esfuerzo de todos, pero el daño ya estaba hecho. Media hectárea de cultivo, perdida.
una cerca completa, hecha carbón, y en el aire una sensación agria que no era solo por el humo. ¿Quién? Empezó a decir Adela. ¿Quién crees? Respondió Beto. Todos sabían la respuesta, pero nadie se atrevía a decir el nombre. Más tarde, cuando el fuego fue solo brasas y el cielo empezó a aclararse de a poco, Tomás se sentó junto a Bruma. Lo sentiste antes que nadie. Otra vez. El caballo lo miró. No hacía falta hablar más. Al día siguiente, Darío llegó con el rostro desencajado. Ya me enteré. ¿Están todos bien? Sí, pero la tierra no, dijo Efraín. La mitad de lo que sembramos se perdió. Y lo peor no fue el fuego, fue la intención. Darío miró el bidón con ojos fríos. Esto se denuncia. No es solo un incendio, es un ataque. ¿Y crees que alguien va a hacer algo? Preguntó Martín. ¿Que van a ir al rancho de Durán a pedirle cuentas? Tal vez no, pero ahora sí tenemos pruebas, y tenemos testigos, y tenemos ese cuaderno del abuelo de Tomás. Ya no estamos solos. Tomás acarició el lomo de Bruma. Él nos guió hasta el pasado, ahora nos está guiando al presente, y si nos alcanza la vida, también nos va a llevar al futuro. El aire aún olía a humo, pero también a algo más, a decisión, a que esa tierra, aunque herida, no se rendía, porque debajo de la ceniza el corazón de la lucha seguía latiendo, y mientras Bruma siguiera ahí, nada estaría realmente perdido. 3 días después del incendio, la tierra seguía oliendo a hollín. Aunque la lluvia ligera del amanecer había mojado el suelo, el aire aún cargaba un rastro ácido. Nadie decía mucho. El silencio entre los granjeros se había vuelto espeso, lleno de pensamientos que no se querían pronunciar. Tomás, en cambio, no podía estar quieto. Cada tanto miraba hacia el cerco, hacia el mismo punto donde Bruma había rascado la noche del fuego. El caballo no se separaba de él. Esa mañana, mientras echaba agua a las plantas que lograron sobrevivir, Bruma empezó a caminar, lento pero decidido, hacia el extremo del terreno justo donde comenzaba el baldío. «¿Otra vez, viejo?», murmuró Tomás, dejándolo ir. «A ver qué encuentras ahora». Bruma se detuvo frente a un matorral seco, uno que nadie se había molestado en revisar. Rascó con fuerza, relinchó bajo y volvió a escarbar. Tomás se acercó, no dijo nada. Con el pie empujó la maleza y ahí estaba. Otro barril, este sí entero, oxidado, con una etiqueta ilegible pero sin duda igual al que habían encontrado tras el incendio. «Hijo de la chingada», soltó entre dientes. Miró alrededor. No había huellas, no había cámaras, y el terreno era amplio, fácil de cruzar por cualquiera con malas intenciones. Adela llegó segundos después, alertada por el relincho. «¿Qué pasó?» «Otro barril», dijo Tomás, señalándolo con la cabeza. «Y bien escondido. Esto ya no es casualidad. Nunca lo fue. Se reunieron los 5 en la casa de Efraín. Darío también estaba ahí, leyendo unos papeles, mientras escuchaba lo que Tomás contaba. Sin testigos, sin cámaras, sin alguien que los haya visto ponerlo. «No tenemos mucho», dijo el abogado, con el tono frustrado de quien sabe que la verdad no siempre basta. «¿Y si llevamos esto al comisariado?», preguntó Beto. «No podemos quedarnos con los brazos cruzados». «Ya sabes cómo es el comisariado», respondió Efraín. «Más cerca de Durán que de nosotros. Le debemos hasta las sillas». «Entonces hagamos ruido», sugirió Adela. «Que el pueblo sepa, que hablen. A Durán lo que le duele no es la justicia, es la vergüenza». Darío se puso de pie. «Podemos redactar una queja formal, poner los hechos sin acusar directamente, pero dejar claro que hubo sabotaje, que hay pruebas físicas y que el pueblo merece saber lo que pasa en sus tierras. Y si no sirve», dijo Tomás, «entonces servirá para unirnos, para que nadie diga después que no sabía». Esa misma tarde pegaron copias del comunicado en la tienda, en la iglesia, en el molino. No mencionaban nombres, pero hablaban claro. La tierra arde cuando se la quiere robar por la espalda. Algunos vecinos murmuraban, otros se acercaban en voz baja.
Fue Durán. ¿De verdad quieren enfrentarlo? ¿Y si manda a alguien más? Pero lo que más sorprendió fue lo que nadie esperaba. Doña Matilde, la viuda que casi no salía de su casa, fue una de las primeras en hablar en la plaza. Hace 2 noches vi una camioneta blanca estacionada junto al viejo mezquite. Pensé que eran muchachos tomando. Pero ahora no estoy tan segura. Y luego vino Jacinto, el joven del molino. Yo vi esa misma camioneta entrar por el camino de atrás como a las 11. Traía las luces apagadas. Bruma, en la plaza, parado junto a Tomás, no se movía, como si supiera que ese momento era crucial. «Lo escuchan», dijo Tomás sin levantar la voz. «No somos solo 5, somos más. Solo hay que dejar de tener miedo». El silencio se rompió con murmullos de apoyo. Esa noche, por primera vez, los vecinos dejaron de ver a Bruma como un símbolo extraño. Ahora era parte de su historia, el guardián silencioso de una verdad que ardía, pero que empezaba a encender algo más fuerte, la dignidad colectiva. Y aunque aún no tenían pruebas para acusar, ya tenían una pista, y más importante, tenían al pueblo despertando. La iglesia del pueblo no era muy grande, pero esa tarde se llenó como en domingo de fiesta. Las bancas crujían bajo el peso de la gente y el aire estaba cargado de murmullos, sudor y expectativa. Tomás, de pie junto al altar, con Bruma detrás como una sombra viva, respiró hondo antes de hablar. «No los traje aquí para sembrar chismes ni miedo. Los traje porque ya fue suficiente». El murmullo se apagó. Todos lo miraban. Nos quemaron la tierra, nos quisieron doblar, pero no contaban con algo, que todavía hay raíces que no se arrancan fácil. Algunos asintieron en silencio. Hemos encontrado barriles con gasolina, testimonios de vecinos que vieron camionetas sospechosas. Y sí, no tenemos pruebas firmadas, pero tenemos algo más fuerte, la memoria de nuestra tierra. Y un animal, dijo, señalando a Bruma, que ha sabido ver más que muchos humanos. El caballo se mantenía quieto, con la mirada fija en la entrada. Yo no les pido que señalen, ni que griten, solo que se miren al espejo y se pregunten qué van a hacer si mañana vienen por su parcela, por su agua, por su historia. Un silencio denso envolvió la iglesia. Fue roto por el rechinar de una puerta al abrirse. Federico Durán entró con paso lento, acompañado por 2 hombres vestidos de civil. Llevaba su sombrero de siempre y una sonrisa más tensa que segura. «Vaya, qué bonita misa de justicia improvisada», dijo con voz fuerte. «Me sorprende que me inviten al juicio sin notificación previa». Tomás no se movió. «Aquí no hay juicio, Durán, solo un pueblo harto de callarse». «¿Harto?», repitió el terrateniente caminando entre las bancas. «¿Harto de qué? ¿De que alguien invierta donde ustedes abandonaron? ¿De que llegue el progreso? ¿Así le llamas a incendiar cultivos?», preguntó Adela desde la segunda fila. Durán la miró de reojo, sin responder. Bruma relinchó fuerte, haciendo eco entre las paredes de la iglesia. «Ese animal está muy nervioso», dijo uno de sus acompañantes. «Está atento», corrigió Tomás. «Y con razón». Federico se detuvo frente a él. «No tienes pruebas, Tomás, solo palabras. Y palabras no valen nada en el registro de la propiedad. Tal vez no hoy, pero la tierra recuerda, y el pueblo también». Una mujer levantó la mano al fondo. Era la señora Lupita, la maestra retirada. «Yo voté por usted cuando se postuló al Consejo Agrario. Creí que era un hombre justo, pero si lo que se dice aquí es cierto, le juro que nunca más dormiré tranquila pensando en quién realmente manda en San Ignacio». Otros empezaron a hablar, despacio pero firmes. «Yo vi esa camioneta blanca. Yo escuché motores a medianoche. A mi hijo le ofrecieron vender la parcela a precio de basura». Durán intentó sonreír, pero la tensión le cruzaba el rostro como sombra. Dio un paso hacia atrás. «Esto es un circo, y yo no soy payaso». «No», respondió Tomás, «pero tampoco eres el dueño de nuestras vidas». Durán miró a Bruma por un segundo.
como si buscara intimidarlo. El caballo no se movió. Siguió mirándolo, firme, sin parpadear. «Se van a arrepentir de esto», soltó Durán, ya desde la puerta. «Se los aseguro. Peor sería arrepentirse de no haber hablado», dijo Efraín con voz ronca. Durán se fue. Nadie lo despidió. Tomás bajó del altar. Bruma lo siguió, paso a paso. Al llegar al centro de la iglesia, Tomás se volvió a la gente. «No ganamos nada todavía, pero dimos el primer paso. Nos paramos frente al miedo y no bajamos la mirada. Los aplausos fueron pocos, pero sinceros. El eco de la verdad recién dicha todavía flotaba entre los muros. Esa noche el cielo estaba claro. Bruma dormía junto a la troje, y por primera vez en mucho tiempo el pueblo también pudo cerrar los ojos. Sin agachar la cabeza, el sol bajaba lento sobre San Ignacio, tiñendo de rojo las fachadas agrietadas del pueblo. Las bancas de la plaza seguían calientes, y el aire olía a maíz seco y humo viejo. Tomás, sentado bajo la sombra del árbol grande, repasaba con los dedos la libreta del abuelo. Bruma estaba cerca, quieto, pero alerta, como siempre que algo se sentía fuera de lugar. La calma se rompió con el rechinar de llantas. Una camioneta negra, reluciente y pesada, cruzó la calle principal con aire de amenaza. La gente interrumpió sus conversaciones. Algunos se metieron a sus casas. Otros fingieron no mirar, pero todos sabían quién venía. Federico Durán bajó del vehículo. No traía escoltas esta vez, pero sí esa sonrisa incómoda, forzada, que usaba cuando no tenía el control. Caminó directo hacia la plaza, donde Tomás ya se ponía de pie. Bruma también. «¿Otra vez con el show?», dijo Durán sin saludar. «Vine a hablar, no a escuchar discursos de rebeldía». «¿A hablar con quién?», preguntó Tomás, cruzándose de brazos. «¿Con el pueblo al que quisiste quemarle el alma? No empieces con esas novelas. Yo no tengo nada que ver con el incendio». «Entonces, ¿por qué vienes a aclararlo?». Durán respiró hondo. Se notaba tenso. Bruma, que hasta ese momento se había mantenido sereno, avanzó un paso, firme, y entonces, como si algo dentro de él se quebrara, relinchó. No fue un relincho cualquiera. Fue seco, agudo, como una advertencia. Todos en la plaza se voltearon. El caballo se acercó a Durán con pasos lentos pero decididos. No lo atacó, no lo empujó, ni siquiera levantó una pata. Solo lo miró, de frente, fijo, como si le dijera lo que nadie se atrevía. Durán se quedó helado. Por un momento pareció que iba a retroceder, pero su orgullo lo sostuvo un segundo más. «¿Y ahora el caballo habla por ustedes?». Tomás no respondió. No hacía falta. «Esto ya no es solo por las tierras», dijo Efraín, que se había acercado sin hacer ruido. «Es por respeto. Y ese, patrón, no se compra con dinero». Adela, Beto, Martín y varios vecinos más se fueron acercando. No venían con machetes ni con gritos, venían con presencia, con mirada firme, con la decisión de quien ya no se deja aplastar. «Ustedes creen que pueden ganar», dijo Durán mirando en derredor, «pero se están metiendo en algo más grande que sus parcelas secas». «Lo único grande aquí», respondió Adela, «es la dignidad que usted no tiene». Durán tragó saliva. Bruma no se movía. Lo seguía mirando como si pudiera ver más allá de su traje caro y su discurso gastado. Finalmente Durán bajó la mirada, dio media vuelta y caminó de regreso a su camioneta sin decir más. El portazo resonó como una derrota. El motor rugió y se perdió entre el polvo del camino. Nadie celebró, nadie gritó victoria, pero en ese silencio algo se selló. «Ese animal», dijo un joven, «lo hizo temblar sin moverse». Tomás se acercó a Bruma y le acarició el cuello. No necesitó palabras, solo verdad. Esa noche, en la casa comunal, se reunieron todos los que alguna vez dudaron, temieron o callaron. Darío presentó un plan de defensa legal. Adela propuso turnos de vigilancia. Martín sugirió compartir semillas para la siguiente siembra. Efraín tomó nota de todo con su letra temblorosa pero decidida.
Vamos a organizarnos, dijo Tomás, porque lo que viene no es fácil, pero tampoco imposible. Y así empezó otro capítulo en San Ignacio, no con armas ni con coraje vacío, con comunidad, con unión y con un caballo que, sin quererlo, se había convertido en el espejo donde muchos vieron por primera vez su propia fuerza. La mañana empezó diferente, no por el clima ni por el canto de los gallos, sino por algo más sutil. Era la forma en que los granjeros caminaban hacia el campo, no en solitario como siempre, sino en grupo, cargando herramientas viejas pero compartidas. Tomás, con la azada al hombro, saludó a Martín y Beto. Adela venía detrás, con un costal de semillas que ya no eran solo suyas. Efraín, aunque lento, trajo un cuaderno con notas. ¿Qué había crecido? ¿Qué no? ¿Dónde valía la pena insistir? Hoy no sembramos por separado, dijo Tomás mirando la tierra. Hoy sembramos para todos. Y si algo sale mal, agregó Beto, nos va mal parejo, así no da tanto coraje. Hubo risas, no muchas pero sinceras. En el fondo, todos sabían que lo que hacían era algo más que agricultura, era resistencia. Bruma los observaba desde la loma, como un guardián silencioso. Cada tanto bajaba, se paseaba entre ellos y regresaba a su lugar. Siempre atento, siempre presente, la faena avanzó con ritmo. Uno cavaba, otro sembraba, otro tapaba. Se pasaban las herramientas de mano en mano, sin reclamos. El maíz volvía a la tierra, pero no solo como cultivo, como promesa. ¿Te acuerdas cuando esto era puro polvo?, preguntó Adela, sacudiendo la tierra de sus manos. Y aún lo es, pero ya no lo sentimos igual, dijo Tomás. Ahora tiene peso, tiene historia, cada uno traía algo. Beto una carretilla rota que arreglaron entre todos. Martín una bolsa de fertilizante que había guardado por si las dudas. Efraín, además de sus notas, compartía historias de otros tiempos, cuando su padre cosechaba con yunta de mulas, cuando no había pesticidas ni presiones de los poderosos. En aquel entonces, si alguien no tenía que comer, los vecinos sabían, y lo ayudaban sin preguntar, dijo. Hoy estamos volviendo a eso, y eso ya es cosecha. Pasaron los días, y la tierra que parecía rendida empezó a hablar. No con palabras, sino con señales. Los brotes del maíz salieron rectos, firmes, no todos, pero suficientes para ilusionarse. Una tarde, mientras revisaban los surcos, Martín soltó un grito. ¡Adela! ¡Ven! ¡Mira esto! La mujer corrió. Frente a ellos, una hilera completa de plantas crecía verde y pareja, la mejor que habían visto en años. ¿Aquí qué hicimos distinto?, preguntó Beto. Nada, dijo Adela, agachándose. Solo sembramos juntos. Esa noche celebraron con pan y café. No era fiesta, pero sí un respiro, y entre bocado y bocado surgió la idea. ¿Y si ponemos un letrero?, dijo Tomás. Algo que diga que este terreno es comunitario, que nadie lo puede tocar sin permiso del pueblo. Que se note que no estamos solos, dijo Efraín. Así nació el cartel. Lo pintaron con cal sobre madera. Tierra sembrada con dignidad, propiedad de todos. Bruma estuvo ahí cuando lo clavaron. Se quedó mirando como si entendiera el mensaje. Justo cuando pensaban que el cielo no iba a ayudar, llegó la lluvia. No en tormenta, sino en aguacero tranquilo, constante. Empapó la tierra por horas. Los granjeros corrieron a cubrir lo que pudieron, pero en el fondo todos sabían que era una bendición. «Esto es lo que hacía falta», gritó Adela, empapada, riendo como niña. «Miren al viejo Bruma», dijo Martín. «Ni se mueve». El caballo, en medio del campo, se dejó mojar. Cerró los ojos como si también recibiera algo que le hacía falta. Al día siguiente, el suelo estaba esponjado, fértil. El maíz se alzó un poco más, y por primera vez, el aroma a esperanza se coló entre los surcos. La última semana del mes, mientras cosechaban los primeros elotes tiernos, llegó Darío con noticias. «Revisaron el comunicado que enviamos», dijo.
No lo ignoraron, pero tampoco respondieron como esperábamos. Van a venir a inspeccionar los terrenos. ¿Inspeccionar?, repitió Tomás. Eso significa que Durán sigue moviendo hilos. Seguramente, pero lo importante es que se están moviendo, y eso significa que los notamos. Nadie bajó la cabeza. En vez de eso, reforzaron las cercas, organizaron turnos de vigilancia y pintaron más letreros. No por miedo, por convicción. Bruma no se separaba del grupo, dormía cerca de la parcela, comía con ellos, se movía como uno más. Y aunque nadie lo decía en voz alta, sabían que no solo cultivaban maíz, estaban cultivando futuro. La tierra, esa misma que parecía agotada, respondía. No con milagros, sino con frutos, pequeños, duros, reales. Y entre todos, en silencio, entendieron que cuando se siembra con el corazón, la cosecha tarde o temprano llega. El sol bajaba con pesadez sobre los tejados de San Ignacio. El campo olía a tierra húmeda, y en el cobertizo los 5 granjeros descansaban después de otra jornada. Bruma dormía cerca, con el cuerpo extendido como si también sintiera la carga del día. Adela, sentada sobre un costal vacío, llevaba rato en silencio, no como otras veces. Esta vez era diferente. No miraba a nadie, no respondía a bromas, no tenía esa chispa que siempre traía, aunque el día hubiera sido duro. ¿Estás bien?, preguntó Tomás, con voz suave. Ella dudó, abrió la boca para mentir, pero se detuvo. Bajó la vista. Beto, que hasta entonces jugaba con una rama, también dejó de moverse. Se hizo un silencio espeso, como si todos supieran que algo estaba por salir, pero nadie se atrevía a empujarlo. Hace años trabajé en la casa de Durán, dijo Adela al fin, con voz baja pero firme. Los otros se miraron entre sí. No era como es ahora. El patrón era joven, arrogante, y creía que por pagar un salario podía hacer lo que quisiera. Me contrató para limpiar, cocinar y cuidar a su madre enferma. Al principio todo parecía normal. Se le quebró la voz. Tomás se acercó sin decir nada y se sentó a su lado. Beto le pasó una taza de agua. Una noche se pasó de listo, me acorraló en la cocina, me dijo que nadie me creería si hablaba, que yo no era nadie, y lo peor es que le creí. Efraín apretó el bastón, Martín bajó la cabeza. Bruma, como si entendiera, levantó las orejas. No lo denuncié, me fui, me callé, me sentí sucia, y cada vez que lo veía creciendo, comprando terrenos, sonriendo en las asambleas, me ardía el pecho. Tomás cerró los ojos un instante. El viento entró por la puerta como un suspiro viejo. Hoy no me callo más, no por mí, sino por todas las que vinieron después, y porque sé que este hombre no solo quiere la tierra, quiere el poder de silenciar. Y eso ya no se lo vamos a permitir. Esa misma noche, en la reunión del pueblo, Adela pidió la palabra. Su voz ya no temblaba. Contó todo, sin adornos, sin lágrimas innecesarias. Solo verdad, dura, cruda, sin filtro. Al principio hubo silencio. Luego, algo inesperado, aplausos. No de emoción vacía, sino de respeto. Uno por uno, los vecinos se pusieron de pie. Doña Matilde se acercó y la abrazó. Jacinto, el joven del molino, levantó la voz. Si ese hombre hizo eso una vez, puede hacerlo 1000 veces más. No solo quiere nuestras tierras, quiere pisotearnos, pues que sepa que aquí no se le tiene miedo, gritó alguien desde el fondo. Esa noche, el pueblo cambió. La historia de Adela rompió el muro invisible que había entre la rabia y la acción. Ya no era solo un conflicto de tierras, era una causa. A los pocos días, Durán se enteró de la confesión. Mandó una carta exigiendo respeto a su reputación, firmada por un abogado de Morelia. «Está nervioso», dijo Darío leyendo la carta en voz alta. «Esto lo saca de su zona de poder». «¿Nos puede demandar?», preguntó Beto. «Puede intentarlo, pero si esto se va a juicio, su nombre va a estar en todos lados. Y Adela no está sola». Adela, sentada al fondo, levantó la voz.
No me importa si me señala, ya pasé por cosas peores, ahora estoy con ustedes. Y eso, créanme, ya es ganar. Los días siguientes, más mujeres se acercaron a Adela, algunas en secreto, otras con decisión. Hablaron de comentarios, tocamientos, silencios forzados. Adela las escuchó a todas. Si no quieren hablar, está bien, pero si un día lo hacen, aquí estaremos, les decía. Y así, de a poco el miedo cambió de bando. El campo siguió floreciendo, no con rapidez, pero con firmeza. Los elotes crecían, las hojas se alzaban, y en el pueblo, los ojos que antes se bajaban cuando Durán pasaba, ahora lo miraban de frente, porque cuando una mujer se levanta, aunque tiemble, el mundo cambia. Y Adela, con su voz clara y su mirada firme, había hecho temblar a todo San Ignacio. La noticia corrió como fuego en hojarasca. Durán estaba comprando ganado a gran escala, no solo en San Ignacio, sino en rancherías vecinas. Algunos decían que quería montar una procesadora de carne propia. Otros que iba a usarlo como presión para adueñarse de los caminos rurales. «Eso no es negocio, es dominio», dijo Efraín golpeando la mesa del cobertizo. «Quiere que le debamos hasta el aire. Y lo peor es que muchos le están vendiendo», agregó Beto. «Les da el doble del valor, pero después los deja sin tierras». Tomás se quedó callado. Observaba la libreta de su abuelo, donde había una nota vieja. El ganado en exceso mata la pastura. El poder en exceso mata al hombre. Tenemos que hacer algo, dijo Adela, antes de que compre más conciencias. Esa misma noche, Darío llegó con nuevos documentos bajo el brazo, ojeroso, pero con una sonrisa de esas que anuncian pelea. «Estuve revisando los registros de compras de ganado», dijo. «Hay irregularidades, precios alterados, pagos en efectivo que no se reportan. Y lo más grave, algunos terrenos donde pastan esas vacas no están registrados a su nombre». «¿Y eso qué significa?», preguntó Martín. «Que está usando terrenos ejidales como propios. Y si logramos demostrarlo, podemos presentar una denuncia por uso indebido de propiedad comunal y evasión fiscal». «¿Y eso pega?», dudó Tomás. «No lo tumba, pero lo hace tambalear. Y con todo lo que está saliendo, hasta los que lo respaldan van a pensar 2 veces antes de seguirlo cubriendo». Los ojos de Adela brillaron. «Denunciemos». Con la ayuda de 2 vecinos que sabían escribir bien, Darío preparó el documento. Preciso, sin acusaciones, sin prueba, pero firme. El día que lo entregaron en la oficina de tierras, varios pensaron que no llegaría a nada. Pero bastaron 3 días para que llegara la primera llamada. «Quieren venir a inspeccionar», dijo Darío. «No a nosotros, a él». Ese anuncio sacudió San Ignacio. Durán se apareció en la plaza con 2 nuevos rancheros de traje y botas nuevas. Saludó a todos, pero nadie le devolvió la sonrisa. «¿Qué se traen?», preguntó, más molesto que curioso, cuando interceptó a Tomás cerca del molino. «Verdad», respondió el viejo sin detenerse. «Y la verdad, aunque camine lento, llega». Días después, uno de los compradores habituales del ganado de Durán canceló un pedido. El rumor era que no querían problemas legales. Luego, un funcionario agrario dejó de responderle llamadas. La presión empezaba a hacerse sentir. «Está perdiendo aliados», dijo Darío. «Y lo sabe, pero eso no lo detuvo. Al contrario, un jueves por la tarde, 2 hombres desconocidos entraron a la parcela comunitaria. Dijeron ser inspectores, pero no traían identificación. Bruma, como si supiera que algo andaba mal, se les plantó enfrente. No atacó, pero no los dejó pasar. Solo después de media hora y varias preguntas sin respuesta, se retiraron. «Está tanteando el terreno», dijo Adela. «¿Quiere saber cuánto aguantamos?». «Y vamos a aguantar», respondió Tomás, «porque ahora tenemos algo que él no, verdad y pueblo». Con el paso de las semanas, las vacas de Durán dejaron de ser símbolo de riqueza. Ahora eran símbolo de sospecha. La gente empezó a hablar, en voz baja al principio, luego más claro.
Dicen que usa el ganado para lavar dinero. Dicen que las escrituras están manchadas. Dicen que por fin lo van a investigar en serio. Y entre todo ese ruido, los granjeros seguían sembrando. No solo maíz, sembraban confianza, compartían herramientas, cosechas, hasta cuidados. Uno caía enfermo y los otros cubrían su parte. El campo respiraba en comunidad. Una tarde, mientras ponían nuevas estacas, Beto se detuvo a ver cómo Bruma se paseaba tranquilo entre los surcos. ¿Te das cuenta, Tomás?, dijo. Todo esto empezó con él. Tomás asintió. Él llegó cuando la tierra ya no hablaba, y ahora no se calla. Y así, mientras Durán contaba vacas, ellos contaban historias. Y cada historia era una semilla contra el miedo, porque al final, cuando el poder se impone con dinero, solo la verdad, por más callada que parezca, puede hacerlo tambalear. Era una tarde polvorienta, con el viento cargado de recuerdos. Tomás, moviendo unas tablas viejas detrás del cobertizo, encontró lo que parecía otra de las cajas que su abuelo solía esconder. Estaba envuelta en un pedazo de lona y amarrada con un alambre oxidado. La llevó al centro de la parcela, donde Darío, Adela y Efraín estaban organizando los nuevos planos. La abrió sin ceremonia, con la naturalidad de quien sabe que el pasado nunca está completamente enterrado. ¿Y esto?, preguntó Darío, acercándose. Tomás sacó papeles con letra manuscrita, planos dibujados a pulso, y un documento con un sello antiguo y un nombre que congeló el ambiente. Federico Durán, padre, leyó Adela en voz baja. ¿Es lo que creo que es? Sí, respondió Darío. Esto es una venta no registrada, y según esta fecha, esos terrenos nunca debieron pasar a manos de su hijo sin validar legalmente el traspaso. O sea, dijo Beto levantando la ceja, Durán está usando tierras que ni siquiera son legalmente suyas. Peor, dijo Darío, ya revisando hoja por hoja. Está explotando propiedad comunitaria como si fuera privada. Si esto se comprueba, no solo pierde poder, puede enfrentar cargos. Tomás cerró la caja como si guardara dinamita. Entonces, es momento de hablar en voz alta. Esa noche, convocaron otra reunión en la iglesia del pueblo. No fue como las anteriores. Esta vez llegaron más personas, incluso algunas que antes dudaban o no se atrevían a involucrarse. Tomás colocó los papeles sobre la mesa principal. Darío explicó con calma, pero sin rodeos. Estos documentos prueban que una parte del terreno de Durán fue adquirido de manera irregular y que nunca se notificó al registro agrario. Es más, hay una cláusula que impide usar esa tierra para explotación industrial. ¿Y si él tiene otros papeles?, preguntó una mujer del fondo. No puede tenerlos si nunca se hizo el trámite, respondió Darío. Lo que él presenta como suyo en el papel no existe. Adela se puso de pie. Esto no es solo una pelea por metros cuadrados, es por memoria, por justicia, por todo lo que nos quitó a escondidas. Las miradas se cruzaron, ya no había miedo, había fuego. Al día siguiente, Darío y Tomás viajaron a la cabecera municipal. Presentaron los documentos, entregaron copias y solicitaron una revisión de los registros de tierra. Esto puede tardar, les advirtió el funcionario. Pero si es legítimo, créanme que va a doler. Durán, al enterarse, explotó. Llamó a varios del pueblo, prometió arreglar caminos, donar equipo, hasta ofrecer becas para los hijos de los campesinos. Pero nadie le creyó. Ya era tarde. «Ahora sí le preocupamos», dijo Beto con una sonrisa irónica. «Qué raro. Ya no compra respeto con favores», respondió Efraín. Se le acabó el crédito. Una semana después, una carta llegó a la casa comunal. Era oficial. El Tribunal Agrario aceptaba abrir una investigación formal sobre la posesión de tierras de Durán. El pueblo entero se enteró al anochecer. «¡Lo logramos!», gritó Martín. «Ahora sí lo van a tener que escuchar». Pero junto con la alegría llegó un giro que nadie esperaba. Un hombre de unos 50 años llegó al pueblo preguntando por Tomás. Venía desde Zamora.
Se presentó como Miguel Durán. «Soy el medio hermano de Federico», dijo, «y tengo algo que decir». El aire se cortó en seco. Mi padre me dejó cartas, documentos. Él sabía que Federico iba a querer quedarse con todo. Me dijo que, si eso pasaba, debía venir aquí y contar la verdad. «¿Qué verdad?», preguntó Tomás con la voz contenida. Miguel abrió un sobre. Adentro, un testamento que reconocía la existencia de tierras heredadas, pero no cedidas. Un mapa, casi idéntico al que Tomás había encontrado con su abuelo. Y una carta firmada, donde el padre de Durán confirmaba haber dejado en préstamo los terrenos hasta que se regularizara la posesión. «Eso nunca se hizo», dijo Miguel. «Mi hermano lo sabía, pero el poder lo volvió ciego. El documento era legítimo. Darío lo revisó ahí mismo. Las fechas cuadraban, las firmas también. Tomás lo supo en ese instante. Ya no era solo una denuncia. Era una verdad que venía desde generaciones atrás, pidiendo ser escuchada, y ahora por fin lo sería. Desde lo alto de la colina, Bruma observaba todo, quieto, con la mirada fija en el valle donde las parcelas verdes se entrelazaban con los caminos de tierra. Nadie le decía qué hacer, pero siempre aparecía cuando algo importante estaba por pasar. Era como si su alma supiera más que el cuerpo. «Parece que vigila», decía Efraín cada que lo veía allá arriba, como si supiera que todavía no se acaba. Y tenía razón, porque aunque el proceso legal ya estaba en marcha y Durán empezaba a tambalear, en el aire se sentía que algo más estaba por romperse. La noticia llegó en voz baja, pero corrió rápido. Durán había vendido una parte de sus tierras. No lo hizo en público, ni con festejos. Lo hizo por necesidad. El juicio lo estaba drenando y los compradores se alejaban poco a poco. «Vendió el rancho La Esperanza», anunció Darío. «Lo tenía como garantía para un préstamo y se lo quitaron». «¿Y eso qué significa?», preguntó Martín con la pala al hombro. «Que ya no es intocable, que por fin siente el miedo que sembró», agregó Adela con voz firme. El pueblo no celebró con fuegos ni bailes, pero en las caras había una calma distinta, como si hubieran soltado algo pesado que llevaban cargando por años. Las audiencias empezaron en la ciudad. Darío viajaba cada semana con Tomás y Miguel, el medio hermano de Durán. Presentaban documentos, relatos, testigos. El ambiente en el tribunal era frío, pero cada palabra que soltaban era como una gota que desgastaba una piedra vieja. «No lo van a encarcelar», dijo Darío una tarde mientras regresaban, «pero lo van a obligar a devolver terrenos, a pagar multas, a responder». Tomás miró por la ventana de la camioneta. El campo pasaba rápido, pero Bruma, en su mente, seguía ahí, firme, presente. «A veces no se trata de castigar», dijo. «Se trata de poner las cosas donde deben estar». Durán ya no aparecía en la plaza, no iba a las reuniones. Su camioneta, antes símbolo de poder, ahora estaba cubierta de polvo frente a una casa que se sentía más vacía que nunca. Algunos decían que había perdido apoyos, que sus cuentas estaban congeladas, que el banco le había negado un nuevo crédito. «¿Y por qué no se va?», preguntó Beto. «Porque irse sería aceptar que perdió», respondió Efraín. Bruma, mientras tanto, bajaba de la colina en las tardes. Caminaba entre los surcos, tocaba las cercas con el hocico, se paraba frente a la casa comunal como si recordara cada momento que presenció. Una tarde Tomás lo siguió. «¿Qué buscas, viejo?», preguntó. «Ya se está acabando». Bruma se detuvo, lo miró y luego alzó la cabeza hacia la colina. «Todavía falta algo», susurró Tomás. El caballo volvió a subir paso a paso, y desde arriba volvió a mirar el pueblo. Las parcelas florecían, no todas, pero sí muchas. El maíz crecía firme. Las herramientas se compartían sin necesidad de pedirlas. Las mujeres organizaban turnos para enseñar a los niños sobre la historia del pueblo. Había trabajo, sí, pero también propósito, y Bruma, desde su punto alto, lo veía todo. «Nunca fue solo un caballo», dijo Adela.
fue testigo, fue señal, fue guía. Y sigue siendo, respondió Tomás, porque hasta que no terminemos, Él no va a bajar. Esa noche, una estrella fugaz cruzó el cielo de San Ignacio. Nadie pidió deseos, no hacía falta, porque lo que más querían ya lo estaban construyendo. Con tierra, con manos, con verdad. Y Bruma seguía ahí, en la colina, donde los ojos valientes aprenden a mirar lejos. El primer elote lo cortó Adela. Lo levantó como si fuera un trofeo y lo sostuvo en el aire mientras el sol bañaba la parcela. A su alrededor, Tomás, Efraín, Beto y Martín lo miraban como si no fuera solo maíz, sino una victoria. No es el más grande ni el más dorado, dijo Adela, pero salió de tierra libre, y eso vale más que cualquier maquinaria, agregó Tomás con una sonrisa contenida. La cosecha no fue abundante, pero sí suficiente, suficiente para comer, para guardar, para compartir, suficiente para que el pueblo sintiera que había valido la pena cada golpe, cada noche de insomnio, cada palabra tragada por años. Bruma, como siempre, estaba cerca. No trabajaba, no cargaba costales, pero su presencia lo decía todo. Caminaba entre los surcos, rozaba los tallos con el hocico, y en cada paso parecía sellar con su cuerpo lo que habían ganado con el alma. Una tarde, sin que nadie lo planeara del todo, nació la idea. ¿Y si hacemos una feria?, propuso Beto, mientras pelaban elotes bajo la sombra. Una chiquita, no más para mostrar lo que salió de aquí. ¿Y quién va a venir?, preguntó Martín con la ceja alzada. El pueblo, nosotros, nuestros hijos, los que ya no creen en nada, que vean que sí se puede. Y así fue. Cada quien aportó lo que tenía: mesas de madera, manteles viejos, frascos de mermelada, canastas con calabazas, guirnaldas hechas con flores del campo. Hasta doña Matilde horneó pan dulce y lo regaló sin cobrar. La plaza se llenó de color, de risas tímidas y abrazos largamente postergados. No había música de banda, pero sí guitarras afinadas con cariño. No hubo cohetes, pero sí ojos brillosos. Esto no es solo por el maíz, dijo Tomás. Es por cada paso que dimos sin agachar la cabeza. Al atardecer, cuando el aire se volvió tibio y dorado, Adela pidió silencio. Hay algo que no podemos dejar pasar, dijo de pie sobre un tabique. Este año sobrevivimos gracias a muchas cosas, pero hay alguien que no habló, y aún así nos guió. Todos supieron de quién hablaba. Bruma fue llevado al centro de la plaza con una corona de flores silvestres. No lo ataron, no lo forzaron. Caminó solo, con la dignidad de siempre. Los niños lo rodearon. Los adultos se pusieron de pie. Nadie aplaudió, porque no hacía falta. Era un momento sagrado. A este caballo lo despreciaron, lo ignoraron, lo llamaron problema, dijo Adela. Pero él vio lo que no vimos y nos mostró lo que no queríamos aceptar. Tomás, con los ojos húmedos, acarició su cuello. No es nuestro, nunca lo fue, pero nos prestó su fuerza cuando más lo necesitábamos. Colocaron la corona sobre su lomo. Bruma no se movió, cerró los ojos por un momento, y en ese instante todos entendieron que algo grande se había cerrado. Después de la feria, la vida siguió. Pero ya no era la misma. Las parcelas florecían con más confianza, las reuniones se hacían con más participación. La escuela, antes medio vacía, tenía niños hablando de la tierra, los animales y el futuro. Darío siguió viniendo, no como abogado, sino como parte del pueblo. Miguel, el medio hermano de Durán, decidió quedarse. Ayudaba con el ganado, y aunque algunos aún dudaban, su trabajo silencioso hablaba más que su apellido. Y Bruma seguía caminando. A veces lo encontraban en la colina, a veces junto a los niños, otras al borde del campo, mirando el horizonte como si esperara algo. ¿Crees que se vaya?, preguntó Adela a Tomás una tarde. No sé, pero si lo hace, lo hará cuando sepa que ya aprendimos lo suficiente. Un niño, nieto de Efraín, dibujó una figura en el pizarrón de la escuela.
Era un caballo gris, con flores a los pies y una parcela verde detrás. En la parte de arriba escribió: «Aquí empezó todo». Y tal vez tenía razón, porque lo que empezó con un animal flaco y desconfiado, terminó por florecer en algo más profundo, en algo que no se podía medir por hectáreas ni pesos, una cosecha de dignidad, un pueblo de pie y un caballo, como emblema de lo que no se rinde. Tomás se despertó antes que el gallo. No necesitó reloj ni ruido. Algo dentro de él le avisó que era momento. Se levantó despacio, se puso la camisa de manta que usaba para las ocasiones importantes y metió un sobre blanco en el bolsillo. Bruma lo esperaba afuera. Como siempre, no relinchó, no se movió. Solo lo miró con esa quietud suya que decía más que cualquier palabra. «¿Listo para el último tramo?», preguntó Tomás. El caballo caminó a su lado sin prisa, como si supiera el camino. Cruzaron el pueblo todavía dormido, las puertas cerradas, las calles en silencio. Solo el sonido de sus pasos sobre la tierra húmeda los acompañaba. La escuela del pueblo estaba cubierta de rocío. Tomás se detuvo frente a la reja oxidada, sacó el sobre del bolsillo y lo deslizó por debajo de la puerta. Adentro, la directora encontraría más tarde una carta sin firma, escrita a mano con tinta azul y letras firmes. Decía: «A los que vienen después, no crean que lo más importante es tener tierras. Lo importante es tener con quién sembrarlas. Lo demás, la vida lo acomoda. Cuídense entre ustedes. Y si un día el miedo vuelve a tocar su puerta, acuérdense de que una vez, en este mismo pueblo, un grupo de gente sin nada lo enfrentó con dignidad y ganó. Al final, una sola palabra: Bruma». Tomás y Bruma siguieron subiendo la loma, esa misma desde donde el caballo vigilaba todo. La tierra estaba viva, se notaba. Desde allá arriba se veían las parcelas verdes, las cercas firmes, el molino girando lento, los niños corriendo con mochilas nuevas. «Mira nomás», murmuró Tomás. Todo eso parecía imposible. Bruma se detuvo junto a él. El sol apenas asomaba y su luz pintaba los campos de oro viejo. Un viento suave se llevó los últimos rastros del frío. Tomás se sentó en una piedra y el caballo permaneció de pie a su lado, como lo había estado siempre. Ni un paso adelante, ni uno atrás. «Gracias por llegar, viejo», dijo Tomás con voz baja, «por enseñarnos a ver lo que no queríamos mirar, a resistir en silencio, a mantenernos firmes, incluso cuando todo decía que ya no se podía». Abajo, el pueblo comenzaba a moverse. Adela abría la tienda. Efraín tomaba café con Miguel. Martín ayudaba a un grupo de niños a construir un espantapájaros. Darío, en la casa comunal, revisaba papeles con la mirada más tranquila que nunca. Pero lo más importante no era lo que hacían, era cómo se miraban. Con respeto, con reconocimiento, como si cada uno por fin entendiera su valor dentro del todo. «Esto ya no necesita guía», susurró Tomás. «Ya saben hacia dónde ir». Bruma relinchó bajito, luego alzó la vista al horizonte donde el cielo y la tierra se tocaban sin pelearse. Cuando el sol estuvo alto, Tomás se puso de pie. Acarició el cuello del caballo una vez más. «Vamos, viejo, es hora de bajar, no para empezar de nuevo, sino para ver cómo siguen sin nosotros». Bruma lo miró, luego dio media vuelta. Caminó despacio bajando por la colina. Tomás lo siguió. Desde lo alto quedaron atrás las cenizas del miedo, las huellas del abuso, los años de silencio. Lo que quedaba ahora eran raíces fuertes y un camino ancho, abierto, donde los pasos nuevos no tendrían que repetirse en soledad. Y aunque nadie más los vio en ese momento, muchos años después, seguirían hablando del caballo que no hablaba, pero lo dijo todo, y del hombre que no mandaba, pero guió a todos. En San Ignacio, la historia se sembró con dolor, pero floreció con esperanza. A veces, la tierra más árida guarda las raíces más profundas. Esta historia no fue solo sobre maíz, ni sobre justicia, ni siquiera sobre un caballo. Fue sobre dignidad,
sobre cómo los invisibles, los callados, los subestimados, pueden cambiar el rumbo de todo un pueblo cuando deciden caminar juntos. Porque cuando un solo paso se da con verdad, se vuelve camino. Y cuando un corazón se atreve a resistir, florece lo que parecía perdido. Si esta historia te tocó, si Bruma, Tomás y la gente de San Ignacio te hicieron sentir algo que no se dice con palabras, comenta qué parte te movió más, dale like y comparte este video con alguien que necesite recordar que todavía hay esperanza en lo más sencillo. Forma parte de esta comunidad que cree en lo real, en lo humano, en las historias que tocan el alma. Suscríbete al canal para seguir recibiendo relatos que no solo entretienen, sino que transforman, porque aquí cada historia tiene raíz.